Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, nos ponemos en tu presencia, y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque tú me rescataste, Señor, y me trajiste a tu casa, para que yo pueda permanecer en ella. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado, por amor y con amor, permitiendo, Señor, que tu Hijo entregue su vida en la cruz, pidiendo, Señor, por nuestra salvación, que se haga lo que sea necesario. Te pido, Señor, que cuidemos esa salvación. En este momento, quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón, Señor, por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que no hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Frutos que permanezcan, frutos de santidad. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada intención que los aquí presentes traen en el corazón. También, Señor, esos pedidos de oración que recibimos. Hoy especialmente te quiero pedir por el eterno descanso de Dolores, que puedas recibirle en tu santa gloria, Señor, si es que todavía no llegó, que pueda llegar junto a ti. Te pedimos, Señor, por los enfermos, te pedimos por nuestro país, te pedimos por nuestros gobernantes y por el mundo entero. Te pedimos, Señor, que tú reines en cada corazón y así podamos construir el reino. En este momento ponemos en tus manos cada problema, cada situación que nos angustia, que nos preocupa. Lo soltamos, Señor, en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones y nuestras vidas y proyectos, todo en tus manos, porque sabemos, Señor, de que no existe lugar mejor que ellas y que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno la gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora me gustaría que puedan repetir después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí
y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles encarecidamente que en este momento puedan interceder por mí en un momento de silencio ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar nuestra primera lectura con la carta a Timoteo, la segunda de ellas que escribió San Pablo. Es la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer el capítulo número 3. Iremos, el- iremos a leer el capítulo 3 completo, en los versículos del 1 al 17. Estas cartas que veníamos leyendo, fuimos leyendo un poco la carta a los Efesios, leímos la carta a los Filipenses, leímos la carta a los Colosenses, la carta a Filemón también un pedazo. Entonces, estas cartas, incluyendo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, son las cartas que se conocen como de la cautividad. Cuando San Pablo estuvo preso, entonces en ese momento él escribía estas cartas a las diferentes comunidades que se fueron instituyendo. La carta que vamos a leer hoy, que es la carta a Timoteo, forma parte de las cartas pastorales. Tenemos la primera y la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a los hebreos. Y después una serie de cartas que ya no las escribió San Pablo y que tampoco fueron atribuidas a él, que son la carta de Santiago, la primera y segunda carta de Pedro, la carta de Judas, no Iscariote, la primera, segunda y tercera carta de Juan, y finalmente el Apocalipsis también entra eh, como una carta pastoral. Sin embargo, hoy vamos a ver esta segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. La carta a Timoteo está después de la carta a los tesalonicenses. Ya vimos quién es Timoteo y en la catequesis anterior también se le mencionaba en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya dijimos que estamos leyendo las cartas de San Pablo porque tienen la misma teología que el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas. San Lucas era discípulo de Pablo. Como, como San Lucas era discípulo de Pablo, entonces la teología de Lucas es la misma teología de San Pablo, la misma forma de enseñar, la misma forma de entender la revelación y de mostrarla, de presentarla. Entonces, espero que ya hayan llegado a la parte.
a la parte que vamos a leer hoy. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a aquellos. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi caridad, mi valentía, mis persecuciones y sufrimientos. Sabes lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra. Cuántas persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta, que fue escrita hace 2000 años por San Pablo a Timoteo, está escrita hoy para nosotros, para vos y para mí que estamos sentados escuchando la palabra de Dios. Y entonces Él nos anuncia y nos dice, has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Hay gente que leyendo esta carta de San Pablo dice, bueno, hoy en día, año 2021, estamos en los últimos días. Y dicen, porque aquí San Pablo dice, los hombres serán egoístas. Hoy lo son. Hoy la gente es capaz de matar a su propio hijo en el vientre de su madre con tal de seguir teniendo relaciones y vivir el placer como a ellos se les antoja, sin importar las consecuencias que la naturaleza misma del ser humano le impone. Porque nosotros no elegimos ser humanos, sino que es nuestra naturaleza. Dios eligió que nosotros seamos humanos. Sin embargo, nosotros a veces queremos elegir ser más como animales. Y dice, los hombres serán egoístas. Hoy hay tanta gente que no quiere tener hijos porque dice, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? ¿Cómo se va a quedar mi cuerpo? ¿Y qué dolor? Y tantas cosas. Así como decir, y yo quiero viajar, yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero hacer tantas cosas como si fuera que si uno tiene hijos ya eso se hace imposible. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo ese egoísmo es cada vez más grande,
cómo la gente es capaz de encerrarse en sí mismo y no mirar a su lado, no mirar a su costado. Y dice, los hombres serán egoístas, amantes del dinero. Hoy la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero. No importa qué tanto bien van a hacer a la sociedad, no importa quién va a salir perjudicado, lo importante es ganar dinero. Hoy la gente, ¿cómo elige su carrera? Yo escucho porque hay veces que gente joven me pide, gente más joven me pide consejo. Y me dicen, yo quiero estudiar esa carrera porque ahí hay plata, porque ahí hay dinero. Entonces, no se tiene en cuenta esa vocación, esos talentos, qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que el mundo necesita para elegir la carrera, sino dónde voy a ganar más dinero. No importa si después no voy a tener tiempo para mi familia, no importa si lo que voy a hacer con eso después va a ser perjudicial, y entonces puedo estudiar marketing, por ejemplo, y trabajo para una tabacalera y gano mucho dinero con eso. Sin embargo, hay gente que está muriendo a causa de mi trabajo. Entonces, es importante saber elegir la profesión entonces. Y dentro de cada profesión en qué trabajar, porque yo puedo estudiar marketing pero trabajar, por ejemplo, para la iglesia o para alguna entidad sin fines de lucro o para tantas entidades que buscan el bien en este mundo. Entonces, es importante no ser amantes del dinero. Evidentemente que vivimos en este mundo y las cuentas no se pagan solas. Sin embargo, Dios es providente y en la medida en la que nosotros hacemos lo que amamos, lo que a nosotros nos apasiona, evidentemente de que vamos a hacerlo con ganas y vamos a hacerlo mejor que la mayoría que solamente lo hace por dinero. Entonces, en la medida en la que las personas hagan su trabajo con pasión y por amor, dándose cuenta de que el trabajo es un regalo de Dios. El trabajo es un regalo de Dios. Entonces ahí va a empezar a cambiar. Vamos a tener maestros apasionados que enseñan por el gusto de enseñar, por el gusto de transmitir y que otros aprendan, porque les apasiona. Hay gente que dice, no, la historia es aburrida, pero porque el profesor no lo transmitió. En cambio, un profesor apasionado hace que a la gente le guste esa materia. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de esa vocación. Un médico con vocación a la salud que no hace las cosas porque le van a pagar los viajes a Cancún, que porque las farmacéuticas entonces le van a pagar, entonces dan más remedios sin necesidad, sin importar el perjuicio que pueda causar eso en el paciente. Entonces ahí vemos ese amor al dinero. Después, no sé, ingenieros, cualquier profesión. Un abogado que haga por amor a la verdad, no por quién me va a pagar más dinero. Y entonces a ese yo le defiendo y le saco libre a pesar de que yo sepa de que es culpable incluso. Entonces, dice, amantes del dinero, los hombres serán egoístas. Me importa yo, tercero yo, y cuarto, si se puede yo otra vez y después el otro. Entonces vemos en este siglo XXI este egoísmo, este amor al dinero, la farsa, gente que en las redes sociales se presenta de una forma y en la vida real es otra. Orgullosos, dice. Cuánta soberbia existe hoy, que queremos nosotros cambiar los planes de Dios, el diseño humano, como Él nos diseñó hombre y mujer, como Él diseñó el matrimonio, hombre y mujer, como Dios diseñó la familia, como Él mismo tuvo una familia, y que es importante que nosotros podamos buscar tener una sagrada familia. Hay veces que nuestras familias no son así, la mía no es así, pero sin embargo, eso no hace que yo no quiera buscar mi sagrada familia. Entonces, ese tiene que ser nuestro modelo siempre, la sagrada familia, tratar de llegar a ella, porque entonces vamos a estar de acuerdo a lo que el plan de Dios, a lo que el fabricante diseñó para nosotros. Entonces muchas veces hay orgullo y dicen, no, la familia puede ser como sea, no importa. Si es que yo quiero matarle a mi hijo y yo voy a decir nomás que no es un niño todavía, entonces tengo menos cargo de conciencia. Entonces ahí nos damos cuenta de ese orgullo. El orgullo de decir Dios no existe, porque no hace lo que yo quiero. Entonces reducimos a Dios a un capricho nuestro. Ahí nos damos cuenta de que todo esto se cumple. Chismosos. La gente es desesperante muchas veces cómo se pasan hablando mal de otra persona.
y no de sus actos para poder corregirle y después decirle a la persona, sino del simple hecho, escuchaste lo que hizo tal persona, viste esto, y en lugar de estar pendiente de su propia vida, se pasan chismoseando. Después dice rebeldes con sus padres. Hoy más que nunca vemos cómo los niños y los jóvenes se rebelan contra sus padres. Y los padres muchas veces no logran poner orden en su casa. No logran poner orden. Dice ingratos. Es decir, que ni siquiera se dan cuenta de lo que se hace por ellos. Todo es exigencia. Esto, exigencias. Sin embargo, el agradecimiento prácticamente no existe. Yo tengo un hermanito que tiene 8 años y a él muchas veces uno le dice gracias y te mira así. Y uno le dice, pero tenés que decir gracias. Es bueno decir gracias. Y él como que se ofende, se enoja, le cuesta decir gracias. Le cuesta decir perdón. Y ahí nos damos cuenta cómo ese orgullo muchas veces ya de niños se vuelve cada vez más grande. Y después dice, sin respeto a la religión. Hoy en día vemos esta falta de respeto a la religión. Lo que es sagrado, mucha gente ya ni va a misa. Otra gente que va a misa no se viste acorde a lo sagrado del templo y a lo sagrado de la Santa Eucaristía. Así también están la gente que atacan a la iglesia, que atacan al Papa. Yo creo que hasta ahora ningún papa tuvo tantos enemigos como el Papa Francisco. Y el padre Ernesto María Caro dice, él nos está mostrando una misericordia de Dios. No estamos acostumbrados a esa misericordia y por eso mucha gente tanto le ataca. Sin embargo, él es el vicario de Cristo, él es el representante de Cristo para toda la iglesia aquí en la tierra. Y es importante que podamos defenderle. Y evidentemente que puede equivocarse. El Papa puede equivocarse en temas que no sean de tradición, de fe y costumbres. Esa infalibilidad papal no es todo el tiempo. Solamente cuando se expresa ex cátedra, es decir, cuando promulga un dogma. También cuando él se expresa en armonía con todos los demás obispos. Y entonces son en esas ocasiones cuando el Papa es infalible. Los comentarios que el Papa pueda dar en un avión, en una entrevista que le hagan, no es infalible. Sin embargo, nosotros estamos llamados a tratar de entender lo que Él nos enseña, lo que Él nos muestra. Porque el Papa fue electo por los cardenales a la luz del Espíritu Santo. Nosotros creemos firmemente que fue el Espíritu Santo el que les iluminó a los cardenales en el cónclave para que sea el Papa Francisco quien deba ser electo. Que sea el Papa Francisco el que esté a cargo de la Iglesia en este tiempo que nos toca vivir. Entonces, tenemos que respetar la religión. Tenemos que conocer, profundizar. Muchas veces leemos noticias amarillistas, incluso noticias de medios católicos, como Así Prensa, por ejemplo, que algunas veces publican ciertos títulos que uno no entiende por qué publica ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos llamados a ser criteriosos, a investigar, a buscar la verdad completa. Y entonces así poder respetar la religión. Respetar, darle su espacio. Toda nuestra vida tenemos tiempo para hacer las cosas que a nosotros nos gusta. Ese egoísmo, lo que yo quiero y no lo que Dios quiere muchas veces. Entonces es importante que respetemos y que le demos por lo menos el domingo ese día a Dios. Y si es posible, todos los días un espacio. Yo, como les dije, procuro irme a misa todos los días. Todos los días porque es lo que a mí me llena. Es lo que a mí más me satisface en este mundo. Más me satisface en este mundo. Y muchas cosas ya hice en mi alejamiento de Dios. Sin embargo, nada me dio la felicidad y la plenitud que me da Cristo. El poder encontrarme todos los días con Él me da fuerza y me ayuda a intentar ser más santo cada día, a poder confesarme para poder comulgar. Y entonces eso va trabajando en nosotros, esa cultura eucarística, ese respeto a la religión. Dice en el 3, no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Hoy tenemos un mundo cada vez más frío. La gente que más expresa su amor, su cariño, son vistos como tontos, son vistos como frágiles, son vistos como, no sé. Uno le saluda a la gente en la calle, le sonríe, le hace un gesto así con la cabeza
Y la gente te mira así con cara de ¿quién se cree este más o menos? Entonces estamos viendo que todos estos signos se están cumpliendo, ni sabrán perdonar. Hoy en día vemos una ciudadanía, un país y un mundo cada vez más violento. Si estos políticos nos roban a nosotros y hacen que la gente se muera de hambre, tenemos que hacerle pasar lo mismo. ¿Cómo le vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a permitir que ellos hagan lo que quieran? Que se pudran en la cárcel, que se pudran en el infierno. Ojalá que a su familia le pase lo mismo y se ejerce violencia. Sin embargo, Cristo nunca tuvo necesidad de ejercer la violencia. Y Él nos enseña y nos dice, recen por sus perseguidores, dice. Trabajen por la justicia. Él nos muestra que hay que trabajar y con severidad cuando es necesario. Pero Él nunca ejerció la violencia contra otras personas. Nunca. Inclusive nos mostró el camino del perdón. San Pablo, cuando estuvo preso, se fueron a rescatarle. De forma violenta le quisieron rescatar y él le dice, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿No aprendieron nada acaso? No voy a salir. Y él queda preso. Él queda preso cuando le quisieron rescatar con violencia. Cuando Jesús se iba camino a Jerusalén, Juan y su hermano agarran, los dos hijos de Zebedeo le dicen, Señor, ¿quiere que mandemos caer fuego del cielo? Porque no te reciben. Y Jesús le dice, no, ¿cómo van a actuar así con violencia? No, no es el camino, le dice. Yo vine para salvar, no para condenar. Porque ellos se acordaban del episodio del Eliseo que mandó fuego y le liquidó a no sé cuántos sacerdotes de otra religión. Entonces Cristo nos muestra un camino de no violencia y la gente dice, pero no se consiguen resultados. Mentira. Claro que se consiguen resultados. El cristianismo, el que partió la historia en dos, fue Él. Hoy estamos en el año 2021 después de Cristo. Él partió la historia en dos y no necesitó ejercer la violencia nunca. La mayor injusticia de todos los tiempos fue contra Él. Nunca hizo el mal y le torturaron, le colgaron en una cruz durante 3 horas. Y Él teniendo toda la razón para castigarle a todo el mundo. Él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de San Pablo, tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís, tenemos el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, que luchó contra el aborto, que luchó a favor de los pobres. Tenemos el ejemplo de Mahatma Gandhi, que luchó a favor de la independencia de la India. Tenemos al doctor Martin Luther King, que luchó a favor de los derechos de las personas de raza de color. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí se consiguen resultados. El problema es que hoy no hay paciencia. Hoy no hay paciencia. Dicen, no, 3 manifestaciones pacíficas hicimos. Eso es suficiente. Si algo no cambia, se acabó. Y no es así, queridos hermanos. Ese no es el camino que Cristo nos presenta. Eso demuestra una grave ignorancia con respecto a lo que Cristo nos enseña, con respecto a lo que Cristo hizo y a lo que Él espera de nosotros. Nosotros estamos llamados a luchar, a poder trabajar contra la injusticia, a reclamar, a manifestarnos, pero no a ser violentos, no a ser violentos, a reclamar en las redes sociales, entre mucha gente, reclamar si es que es necesario, que no vivan en paz en el sentido de que reclamemos para que se haga justicia, pero sin ser violentos, sin ser violentos. Y aquí nos dice, no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Otra señal cumplida. Serán calumniadores. La gente hoy miente por cualquier cosa. Sí, te juro, dicen. Te juro por Dios. Y es mentira. Desenfrenados. Hoy no importa nada. Hoy importa vivir la vida hoy como si fuera que no existe vida eterna. Y si yo quiero drogas, droga. Y placer, placer. Y comer, comer. Tomar, viajar. Y solamente eso. Solamente eso. Entonces, ahí nos damos cuenta de que existe ese desenfreno. Y si tengo que tener relaciones, entonces tomo una pastilla. Y no importa si eso altera todas mis hormonas y pone en peligro mi cuerpo y mi propia vida y también del posible bebé consecuencia. Entonces, tantos problemas se solucionan con este dominio propio. Todos los problemas que se presentan por el aborto se solucionan viviendo la castidad como la iglesia nos pide, dentro y fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio también tiene que haber castidad. Por eso que la iglesia no
no acepta ningún método anticonceptivo, ni siquiera el preservativo. Y la gente dice, no, y ese pensamiento retrógrado. Error, error. No es retrógrado, es un pensamiento santo que lleva a una unión mucho más profunda entre el marido y mujer, una unión mucho más profunda por encima de la carne. Porque si es que no quieren tener tantos hijos, entonces pueden esperar. Pero ¿qué pasa? Requiere nuevamente paciencia. Yo quiero hoy y no importa si es que mi esposa no puede. ¿Y qué va a pasar si es que el día de mañana, por ejemplo, ella pierde un hijo? 3, 4 meses no va a poder tener relación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a recurrir a la masturbación? ¿Se va a recurrir a una persona exterior? No. Dios nos llama a ser santos y esa castidad entonces es ese poder contenerse por amor a la otra persona. Y si esta semana no tengo relaciones con mi esposa y comparto con ella, amo estar con ella, es mi mejor amiga, es mi ayuda idónea. ¿Cómo no voy a querer estar con ella aunque yo no tenga relaciones? Entonces eso lleva a una unidad más profunda y que en el momento en el que se pueda dar esa unidad, porque deseamos tener hijos o porque estamos dispuestos a que venga, entonces esa unión va a ser mucho más fuerte y mucho más intensa. Y en el caso de que en algún momento no se pueda, no pasa nada, nadie se muere. Entonces esa castidad que nos pide la iglesia soluciona todos los problemas del aborto. Todos. No va a haber ni un solo aborto. Cero. Cero muertes por aborto ni clandestino, ni en hospitales, ni en ningún lado. No van a haber abortos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, cuando nosotros queremos, en la forma en la que nosotros queremos. Y creemos que esa es la libertad. Sin embargo, Dios nos muestra un camino diferente, un camino de amor, un camino de unidad, un camino de fortaleza, un camino de santidad. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, podemos vivirlo. Cuando nosotros aceptamos eso, podemos vivirlo. Y es posible. Yo les digo que es posible. Yo estoy viviendo en castidad. Ahora en julio va a ser 3 años de que yo no tengo miedo de que ninguna novia, ninguna chica, nadie se embarace, ni de que tenga que abortar. 3 años va a ser en julio. Ahora va a ser prácticamente un año y más que estoy de novio. Y seguimos haciendo ese esfuerzo por amor a Dios. Y porque creemos que es lo mejor. Y ese camino nos une a nosotros. Yo le puedo conocer mejor a ella. Puedo saber cómo piensa, qué le gusta, qué no le gusta. Puedo escucharle. Puedo concentrarme en ella sin estar solamente pendiente de otras cosas. Entonces este es el camino de castidad. Y ese es solamente el desenfreno sexual. Ya hablamos del desenfreno de los placeres. Está el desenfreno del dinero, donde no importa quién salga perjudicado. Después dice crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. La iglesia nos pide a nosotros todos los viernes del año hacer ayuno. Hacer ayuno. Entonces, ese ayuno que nos pide la iglesia es todos los viernes del año, hermanos. A menos que la conferencia episcopal de su país diga, no, no hace falta. Entonces nosotros queremos estar con Dios, pero no queremos aceptar sus exigencias. Queremos un Dios, pero a nuestra medida. Y Dios no es así. Nosotros, si queremos estar con Dios, tenemos que aceptar todo, todo. Y entonces ahí nos dice, ostentarán apariencia de piedad. La gente hoy 1 hora no pueden hacer ayuno antes de comulgar. Y dicen, ¿y por qué yo tengo que ayunar? Y hay ese desconocimiento, esa ignorancia. Entonces es importante que sepamos de que este es un camino de cruz. De que este es un camino de cruz. Y dice, evita a esa gente. Porque en la medida en la que más nos juntamos con ellos, si nosotros no estamos fuertes, a nosotros se nos contagia, a nosotros se nos muda. Nosotros rezábamos antes, dejamos de rezar. Nosotros no íbamos a misa antes, dejamos de ir a misa. Nosotros hacíamos obra de caridad, dejamos de hacer obra de caridad. A nosotros nos importaba nuestra familia, deja de importarnos nuestra familia, nuestros amigos, nuestra sociedad. Entonces, dice, evita a esa gente. Entonces, el consejo primero es evitar hasta que
estemos lo suficientemente fuertes para ir junto a ellos y llevarles a ellos hacia Dios. Mientras tanto hay que evitar esas situaciones, esas personas, esos placeres. Cada uno sabe cuándo se acerca al fuego. Y Él nos dice, eviten eso, evitemos eso. De esta clase nos dice, de esta clase que citó recién, son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices. Gente que se aprovecha de la situación del otro, que se aprovecha de la vulnerabilidad de una mujer, de la vulnerabilidad de alguien que está triste, de la vulnerabilidad de los niños, de la vulnerabilidad de los necesitados. Nosotros estamos llamados a ser diferentes, a ser diferentes. Y dice, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque ¿de dónde aprenden? Aprenden del mundo. Y nunca van a conocer la verdad porque la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él y nada más, nadie más, absolutamente nadie ni nada. Entonces, en la medida en la que nosotros buscamos la felicidad en el mundo, estamos perdidos. Yo escuché, no existe la felicidad fuera de Dios. Y me chocó mucho. Y yo hoy estoy convencido de que no existe la felicidad fuera de Dios. No existe. Esa verdadera felicidad, esa plenitud, ese gozo que viene de saber que Dios me ama. Y de que nada me puede alejar del amor de Dios. Ni la espada, ni ninguna persona, ni el pecado. En la medida en la que yo me arrepiento y me alejo de Él. Entonces, cuando yo conozco ese amor, cuando yo le conozco a Dios, cuando yo le conozco a Cristo, empiezo a caminar y tomo una firme decisión, de la cual hay veces que fallo y vuelvo a equivocarme. Yo también tengo mis pecados, tengo mis fallas y sé lo difícil que es este camino, pero estoy convencido de que es el único camino, no solo el mejor, sino el único camino para construir un mundo mejor, para ser felices, para llegar a Dios de vuelta. Y dice en el 8, del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también ellos se oponen a la verdad. Bueno, estas fueron personas que en el Antiguo Testamento se opusieron a Moisés, que él hablaba en nombre de Dios. Y dice, son hombres de mente pervertida, descalificados en cuestión de fe. Pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a aquellos. Y dice, tú en cambio, esta parte es para nosotros. Esto que narramos hasta el momento, hasta el versículo 9, es el mundo. Egoísta, amante del dinero, farsante, orgulloso, chismoso, rebelde con sus padres, ingrato, sin respeto a la religión, no tienen cariño, no saben perdonar, mienten, son desenfrenados, descontrolados, son crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos del placer que de Dios, apariencia y rechazan las exigencias. Ese es el mundo. Pero en cambio nos dice, y este es el camino para nosotros, hermanos, dejar atrás todo eso que dijimos recién, dejarlo atrás, quemar las naves, dejar eso atrás para siempre, rechazar. Y dice, tú en cambio estás llamado a seguir mi enseñanza. Has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida. Una forma de vivir es el cristianismo. No es una costumbre, no es un rito, no es una filosofía, no es una moral o una ética, no. Es una forma de vivir diferente. Dice, tú en cambio has seguido mi enseñanza, lo que Dios nos enseña, lo que Cristo nos enseña, lo que la iglesia nos enseña. El Papa hoy nos pide no a la violencia. Y si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios. Y esa obediencia nos hace humildes. Y esa obediencia nos regala gracia. Esa obediencia nos santifica. Y yo sé que duele. Hay veces que no entendemos, pero yo les invito a obedecer.
les invito a obedecer a Dios y les prometo, les juro que va a ser la mejor decisión de sus vidas para siempre. Y que en el cielo, cuando nos encontremos arriba, me van a dar la razón. Así que espero que así me crean. Y dice, y en realidad que no me crean a mí, sino que le crean a Cristo y a su palabra. Y dice, mis proyectos. Es decir, cómo yo organizo mi vida. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cómo yo elijo las personas con quien yo quiero compartir más tiempo? El padre Ernesto María Caro es durísimo y él dice, mujeres, elijan un hombre de Dios. Elijan un hombre de Dios, no elijan un arquitecto, no elijan a alguien hermoso físicamente, no elijan un hombre de Dios. Y ese hombre les va a amar y les va a servir, porque él entiende su rol. Busquen un hombre de Dios, hombres, busquen mujeres de Dios, busquen mujeres de Dios. Y esa mujer va a lograr que ustedes sean felices, porque Dios va a ser el centro. Y cuando Dios es el centro, Él nos lleva a amar. El hombre es servidor de su esposa. Eso dice San Pablo. Que el hombre ame a su esposa como a su propio cuerpo, dice. Así tiene que ser nuestro amor por nuestras esposas. Así como José le amó a María. Así como José le amó a María y él se sintió traicionado y dolido y se quiso ir. Pero él escuchó lo que Dios tenía para decirle y Dios le dijo, firme aquí. Aquí estoy yo comandando. Yo te voy a ceder la paternidad de mi hijo. Tú le pondrás por nombre Jesús. Y José se quedó. José se quedó. José asumió la paternidad. San Pablo dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Cristo entregó su vida. Entonces nosotros, hombres, estamos llamados a amarle a nuestras esposas tiernamente, así como San José lo hizo. Este es el año de San José. Esta es la primera vez en toda la historia de la iglesia. 2000 años de iglesia. Primer año de San José. Primer año de San José, hermanos. Y nos toca a nosotros la gracia de estar viviéndolo. Primer año de San José, que el Papa lo dedicó a San José y también a la familia. Entonces, sigamos el ejemplo de San José. Sigamos al ejemplo de San José. Mujeres, busquen un San José. Busquen un San José, no se conformen con nada. El padre Ernesto dice, dejen atrás. No, nunca un pagano les va a poder hacer verdaderamente feliz, porque no te va a llevar a Dios. Búsquense un San José y sean ustedes la María que pueda recibir a ese San José, que pueda acoger a ese San José, amar a ese San José. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Y nos dice, mis proyectos, mi paciencia. Este mundo no tiene paciencia, este mundo quiere las cosas ya y todo nos lleva hacia ahí. Fíjense, internet y cada vez más rápido y si yo hago un clic, tengo que hacer. Entonces se vuelve esa cultura de la inmediatez, todo tiene que ser así. Y si no es así, no quiero, deja nomás, deja nomás. Entonces nos volvemos cada vez más emocionales. Una simple emoción hace que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y esa inmediatez de que cada vez tiene que ser más rápido hace que yo no piense. Hace que yo no piense. Hay un experimento muy interesante que se hizo con unos niños. Que eran unos niños que les sentaban en un banquito y sobre la mesa le ponían un malvadisco. Evidentemente que habrá sido Estados Unidos. Le ponían un malvadisco enfrente y le decían, si vos comes este malvadisco, eso es todo. Pero si vos esperás, le decía, pero si vos esperás, te voy a dar dos. La mayoría no aguantaba, la mayoría comía. Y sin embargo, los que esperaron y recibieron dos, ellos le hicieron el seguimiento en la vida y se dieron cuenta que llegaron a ser más exitosos en la vida que los que no aguantaron. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la paciencia. La paciencia. Si yo quiero el reino de los cielos, si yo quiero ser santo, entonces tengo que ser paciente. Si yo quiero construir el reino de Dios como Cristo lo va a construir, entonces necesito paciencia.
La carta de Santiago 1:20, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. La ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces, paciencia. Yo sé, hermano, lo que cuesta tener paciencia. Pero este es el camino. Y la oración, la vida eucarística, la cultura eucarística nos ayuda. San Pablo nos dice, mi fe, esa fe en el Dios Todopoderoso, hermanos. En un Dios que no tiene límites, que multiplica panes, que transforma agua en vino, que resucita a un muerto que llevaba 4 días pudriéndose, que vence a la muerte con su amor y resucita. En ese Dios creemos nosotros, en el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, que se encarnó por obra del Espíritu Santo, que vivió para mostrarnos el camino, que murió para mostrarnos que se puede vencer a la muerte, que resucitó, nos envió al Espíritu Santo para que nosotros continuemos la misión. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. No en un Dios que dicen, no, ¿qué es más fácil creer? ¿Creer que Jesús multiplicó los panes físicamente o creer que Él logró que compartieran? Esa es la fe adulta, el que cree lo que es más fácil creer. No, esa es una fe pobre. Esa es una fe triste. Que no cree realmente que Dios es todopoderoso. Hasta hoy los santos siguen siendo canonizados por milagros que ellos nos conceden aquí en la tierra. Entonces, esa es la fe de San Pablo, un Dios todopoderoso. Mi modo de vivir, mi fe, mi paciencia, mi caridad, mis actos de amor, mi valentía, mis persecuciones y mis sufrimientos. Aquí no es solamente esa vida de oración, esa vida de santidad, sino esa resiliencia. Es una palabra que está muy de moda hoy, esa resiliencia. Y el que verdaderamente puede ser resiliente por amor y con amor es el que le sigue a Cristo. San Pablo le siguió a Cristo y de ahí pudo tolerar esas persecuciones, de ahí pudo cargar con esa cruz. Y dice, ¿sabes lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra? Ya habíamos visto esto en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántas persecuciones tuve que sufrir? Pero, dice San Pablo, pero de todas me libró el Señor. Cuando nosotros estamos con Dios, estamos seguros de que si la muerte nos alcanza por fidelidad a Él, ese día nos despertamos con Él en el cielo. Así como los mártires que entregaron su vida por Dios. El camino más corto para llegar al cielo es morir mártires. Que por nuestra fe en Cristo, entreguemos nuestra vida. Y ahí ya llegamos. Y ahí dice, y otras veces nos libra el Señor. Nos libra para que sigamos trabajando, sigamos construyendo, sigamos amando. De igual manera serán perseguidos algunos. ¿Serán perseguidos muchos que quieran seguir a Cristo? No dice eso. Dice, serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a seguir a Cristo con radicalidad la palabra de Dios, ahí empezamos a tocar intereses particulares. Y ahí la gente empieza a salir en contra nuestra y busca perjudicarnos y empieza a perseguirnos. Sin embargo, mientras que eso no ocurra, significa que tal vez todavía nos falta más radicalidad. Porque después yo les aseguro que nos van a perseguir. Hay veces que dentro de nuestra familia nos persiguen. A veces dentro del trabajo, dentro de la facultad. Pero todo vale la pena. Todo vale la vida. Y dice, mientras tanto los pecadores y embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Juan 8:44, Satanás es el padre de toda mentira. De toda mentira. Así que dejemos ya atrás las mentiras. Ni chicas, ni grandes, ni blancas, ni negras no existen. Todas son mentiras. Vivamos en la verdad. Y nos dice nuevamente, eso es lo que les va a pasar a ellos. De mal en peor porque hay veces que aquí en la vida van escalando. Sin embargo, cuando esta vida llega a su fin, nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Tanto el peón como el rey vuelven a la misma caja. Tanto el peón como el rey vuelven a la misma caja. Entonces nada nos podremos llevar, solamente el amor que dimos, solamente nuestros actos de amor. Entonces nos dice, el mundo es así, ustedes sean de esta forma.
El mundo es así. Te desean de esta forma. Tú, en cambio, dice, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Nosotros tenemos la certeza de que este libro que está acá es palabra de Dios, que lo recibimos de la iglesia que fue instituida por Cristo, que del Rey del universo recibimos estas palabras. Así que cuidémoslas, démosle el espacio que se merece en nuestras vidas. Además nos dice, desde tu niñez conoces la Sagrada Escritura. Ojalá, hermano, yo hubiese conocido las Escrituras desde que era niño. Tantos errores no hubiera cometido, tanto dolor no hubiese provocado. Sin embargo, no me tocó esa realidad, pero sí estoy seguro de que si es la voluntad de Dios que tenga muchos hijos, porque quiero tener muchos hijos, que cada uno de ellos conozca la palabra de Dios desde pequeños y que se eviten tanto dolor para ellos mismos y para el prójimo a través del pecado. San Juan es el claro ejemplo de eso. Él le conoció al Señor con 15, 18 años. Entonces, él alcanzó un nivel espiritual mucho más alto que San Pedro y los demás apóstoles que ya tenían una vida de pecado, una vida de mundo vivida. Entonces, eduquémosle desde niños. Desde niños. Es importante que lo hagamos. Y en la medida en la que ellos ven, los niños ven y copian. Automático. Automático. Entonces, en la medida en la que nosotros llevamos la vida que nos gustaría que ellos lleven, va a salir de forma natural. Y dice, ellas, las Sagradas Escrituras, te darán la sabiduría que lleva a la salvación. La sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros creemos, y dijimos que creer implica actuar necesariamente. Si yo no creo que hay una pandemia, yo no me cuido. Si yo creo, yo me cuido. Entonces, si yo creo en Cristo, creo en su mensaje, creo en la salvación, creo en la vida eterna, yo actúo en consecuencia. Y dice, toda escritura, atiendan. Para mí esta es una de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios. Toda está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Entonces, todo esto está escrito por Dios. No es Marco el que viene acá y inventa cosas. No. Yo me estudio, me preparo, estoy estudiando teología en este momento y para cada clase yo leo. Leo lo que escriben los padres de la iglesia, leo lo que escriben los papas, los santos, los comentarios. Entonces, en base a eso es lo que yo transmito. Y si no me quieren creer, no lo hagan. Yo les invito a que no crean y que busquen, que encuentren de que realmente es así como yo les transmito. Y dice, toda escritura está inspirada por Dios para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, a través de la palabra de Dios, el hombre de Dios hace un experto. Nosotros tenemos que ser expertos, hermano, y eso no se logra con un lunes a la semana durante poco tiempo. No, tenemos que darle más espacio. Si yo quiero ser experto, por lo menos 1 hora por día durante 5 años, ahí yo me vuelvo experto. Yo si no tardo más tiempo, no hay problema. Pero tenemos que conocer nuestra fe. Nuestra fe es la que, junto con nuestra razón, nos elevan a la contemplación de la verdad. Nuestra fe con nuestra razón son las que nos elevan a la contemplación de la verdad. Y por eso dice, así el hombre se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Es decir, hay gente que dice, no, ¿dónde hay un libro que dice cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buen esposo? Aquí dice, queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, el camino es conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, aceptarla y llevarla a la práctica. No hay otro camino. Entonces, en síntesis de este salmo, de esta carta, perdón, está el mundo y está el camino de Cristo. El que se hace amigo del mundo, dice Santiago, se hace enemigo de Dios. Tomemos nuestra decisión. Yo sé cuál decisión tomé yo. Y me gustaría que ustedes tomen la misma. Y yo estoy seguro de que Dios no nos va a defraudar. Entonces, el camino es la palabra de Dios, conocer a Cristo y seguir su camino. Amén. Amén.
Amén y amén. Bueno, entonces de esta forma vamos a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Como se dieron cuenta, a mí me gusta explayar, me gusta profundizar, me gusta entender, me gusta ir a buen ritmo, no todo apurados, no todo apurado. A mí me gusta sentir, me gusta vivir la misa, me gusta una misa entre semana de 1 hora y media. Así me gusta, sin apuro, sentir, disfrutar. Entonces, hermanos, les invito a que en este momento puedan renovarse, que el Espíritu Santo les saque fuera toda pereza y les dé esa energía a estos cuerpos estudiosos y trabajadores para que podamos continuar. Vamos a ver el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 20. En el capítulo número 20. Vamos a ver que Pablo vuelve a Macedonia. Si es que todavía no tuvieron la oportunidad de compartir, en este momento pueden agarrar, darle compartir y entonces así llegamos a más personas, a más corazones. Este mensaje que viene del Señor. Así que seamos obedientes con Él que nos pide, que vayamos por el mundo y hagamos que todo el mundo sean sus discípulos. Y nosotros no tenemos los millones de dólares que tienen todas esas personas que trabajan a favor de la muerte, pero tenemos corazones que luchan por Dios. Tenemos corazones valientes que luchan por Dios. Así que ánimo, hermanos. Hechos 20 del 1 al 16. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos. Se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que multiplicó sus predicaciones para confortar a los discípulos, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó en volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar por Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sópatros, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos en Filipos apenas terminamos la fiesta de los panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño terminó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: No se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y después a Mileto, con una escala en Trogilón. Pablo,
había decidido no hacer escala en Éfeso, ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces voy a mostrarles el mapa en pantalla del viaje de Pablo para que puedan ubicarse un poco más en lo que sería el, el viaje de Pablo. Este no es el mapa del último viaje, este es el mapa del primer viaje de Pablo. Entonces sería este. Entonces vemos ahí de que recorrieron. Empezó su viaje en Jerusalén, aquí abajo a la derecha, donde vemos que dice Judea Grande. Subió a Antioquía de Siria. De ahí pasó a Derbe, Listra e Iconio, que son las tres ciudades que mencionó en la carta a Timoteo que habíamos dicho. De ahí fue a Troades, que está ahí, que dice Troas. De ahí pasaron a Filipos, a Neápolis y antes a Filipos. Estamos yendo cada vez más hacia la izquierda. Ahí Anfípolis, Apolonia, Tesalonicenses. Ahí está Grecia. Después dice Atenas, Corinto. De ahí fueron a Éfeso. De Éfeso volvieron. Y ahí dice Trogilio, Mileto. Esas fueron las ciudades. Trogilio, Mileto. Ahí en el centro mismo está. Y ahí menciona las demás ciudades que recorrió. Ahí está Quío, está Samos, están las diferentes ciudades. Aso decía aquí en el mapa, dice Asón. Asón dice. Samotracia también está ahí arriba. Entonces aquí dice, cuando se calmó el tumulto, habíamos visto de que se había armado un problema en Grecia porque San Pablo les reclamó a los que hacían joyas de plata del templo de Artemisa. Él les dijo, no, Dios no está en esto, Dios no se hace cosas humanas y ahí empezó todo el problema, hasta que finalmente se disolvió porque vino el gobernador de la ciudad. Entonces terminó ese tumulto y dice, se despidió y fue a Macedonia. Macedonia está allá arriba a la izquierda. Entonces de Atenas volvió a subir hasta allá arriba a la izquierda. Ahí dice Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, llegó a Grecia, dice. Entonces de ahí se fue a Grecia. Pasó allí 3 meses y luego pensó volver a Siria por barco. Siria está al otro lado. Vemos de que aquí en el extremo derecho dice Siria. Él quería volver por barco. Pero dijo que los judíos tramaban algo contra él, entonces decidió volver a Macedonia. Ahí está la prudencia de no querer enfrentar nomás todo lo que se nos pone enfrente. Hay momentos en los que él se enfrenta, hay otros momentos en donde él espera, donde él toma otro camino, esquiva esa lucha. Y dice, entonces volvió a Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo, cita 7 personas. Y ahí nos damos cuenta de que hay veces que la iglesia es pequeña. Hoy estamos aquí pocas personas comparado con la gente que está viendo el partido de fútbol que se está mostrando ahora mismo también. Sin embargo, somos nosotros los llamados a hacer luz. Esto me trae un recuerdo de una profecía que hacía el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito Benedicto XVI, en el año 1969. A él le pregunta cuando todavía no era papa y creo que ni siquiera cardenal. Él era un joven teólogo en 1969 y a él le preguntan cómo va a ser la iglesia en el año 2000. ¿Cómo va a ser la iglesia en el año 2000? Y ahí él responde y dice, la iglesia habrá perdido mucho, dice. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una circunstancia más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará, dice él, de un modo mucho más intenso ahora, hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad.
Entonces él dice, la iglesia se va a hacer pequeña, va a tener que empezar todo de vuelta. Va a perder sus privilegios, no se van a poder llenar los templos. Pero, dice, se va a presentar como una alternativa, como un camino diferente al mundo. El camino de la libre voluntad. Solamente el que quiera va a estar presente. Así como ustedes están hoy, nadie les obligó. Están aquí porque quieren estar. Y así debe ser la iglesia, de la libre voluntad. Y cuando la gente vea cómo nos amamos, van a querer sumarse. Van a querer sumarse a nuestra vida, a este modo de vida. Y dice, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Ya no porque nuestros padres nos educan, porque muchos padres ya ni educan, sino porque nosotros queremos. Porque nosotros ponemos a Cristo de un lado y cualquier cosa en el otro y nos damos cuenta que nada tiene sentido comparado con Él. Y dice, como pequeña comunidad reclamará con mucho más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Y así era el comienzo. 7 personas le acompañaban a Pablo. Hoy, aquí, 30 personas. En total, no sé, 300 personas que a lo mejor escuchan después. Pero sin embargo, ¿cuántas personas hay afuera en el mundo? Pero nosotros estamos llamados a ser esta iglesia, a ser ese fuego en el mundo, esa luz en medio de la oscuridad. Si yo apago todas las luces en esta pieza y prendo un fósforo, todos ven la luz. Y esa luz es suficiente para iluminar toda esta pieza. Entonces, no necesariamente tenemos que ser muchos. A lo mejor vamos a ser muchos. A lo mejor todavía no, no importa. Cada uno de nosotros cumplamos con nuestra vida. Y nuestro mundo va a cambiar. Nuestra propia vida y después nuestra familia, nuestros barrios, nuestro país, el mundo. Ánimo, hermanos. Estamos en medio de una pandemia, pero eso no nos aleja del amor de Dios. Aún más presente está Dios en este momento de dificultad. Y es esta iglesia pequeña, que la gente se va, pero que los que deciden quedarse vamos a ser mucho más intensos que los que antes estaban por estar nomás. Y ahí cita 7 personas. Sópratos de Berea, que ya vimos Berea en qué parte está. Aquí en el mapa está en el círculo verde que está arriba a la izquierda. Ahí dice Berea. Entonces ahí estaba Sópratos. Después estaba Tesalónica, que está allá al ladito, un poco más arriba. Tesalónica. Entonces ahí vemos en este mapa en qué parte del mundo ocurrió esto. Esto no es un cuento. Esto es algo que ocurrió en la vida real. Gallo de Derbe, que está aquí lejísimos a la derecha, donde dice Derbe, está al lado de Tarso. De esa ciudad era Pablo, Saulo de Tarso. Ahí al lado está Derbe. Después le menciona a Gallo de Derbe y a Timoteo. Finalmente a Tíquico y Trófido de Asia. Entonces, les voy a mostrar un mapa más para que vean cómo era el imperio romano en aquella época. Creo que es este. No. Creo que es este. Sí. Entonces ahí pueden ver, todo esto era el imperio romano. Y ahí vemos dónde está Macedonia, en el centro mismo. Un poco más abajo está Tesalónica. Más abajo está Atenas. A la derecha está Éfeso. Más a la derecha está Antioquía, Siria. Más abajo Jerusalén. Y si vamos a la izquierda, ahí vemos a Roma. Entonces todo esto era el imperio romano. Y prácticamente partió San Pablo aquí en Jerusalén y recorrió todo Asia y gran parte de Europa. Él solo prácticamente y con algunos compañeros de viaje que mencionamos. Entonces, imagínense, si un solo hombre pudo transformar la mente de casi toda Asia, presentándole la verdad, llevando a Cristo, nosotros también podemos, pero tenemos que prepararnos. El mundo nos va a arrastrar si es que no lo hacemos. Y va a destruir nuestra familia, nuestras vidas, todo. Porque el mundo va al precipicio. Nosotros estamos llamados a poder levantarnos, a cargar nuestra cruz cada día y ayudarle al otro a cargar la suya. No, no es mi problema, sí es tu problema. Si sos cristiano, el otro es tu problema. Pero a mí no me gusta, lo siento. Ese es el camino que Cristo nos marcó. Así que si es que no les gusta, es realmente libre. Pero si quieren, yo les invito a caminar. Cuenten aquí con un hermano que está dispuesto a luchar y que va a seguir luchando, Dios mediante y por delante,
hasta el final de su vida. Y dice, nosotros nos embarcamos en Filipos apenas terminaron la fiesta de los panes ácimos. Habían 3 fiestas principales entre los judíos. La fiesta de la Pascua, que ellos celebraban la liberación de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad, la Pascua. Después estaba la fiesta de los, también conocida como la de los panes ácimos, ¿sí? La de los panes ácimos. Después está la fiesta de las 7 semanas, así se llama, de las 7 semanas, o Pentecostés, de los 50 días. Y la tercera fiesta es la fiesta de las tiendas o la fiesta del encuentro. Y eran las 3 fiestas de peregrinación o de peregrinaje que tenían ellos. En esas 3 fiestas ellos tenían que peregrinar. Todo judío tenía que peregrinar a Jerusalén. Esas eran las principales 3 fiestas. Entonces tenemos la fiesta de la Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Si quieren leer más de esto, pueden leer el libro del Levítico, el libro del Éxodo y el libro del Deuteronomio. En ellas se cita cada una de estas fiestas, por qué se daba, qué implicaba cada fiesta y así. Pero no estamos nosotros en este momento para poder entrar a esa profundidad. Y dice, todos estos fueron por delante y nos esperaron en Tróade, que estaba aquí. Y dice, nosotros nos embarcamos en Filipos apenas terminaron la fiesta de los panes ácimos. Entonces ellos seguían con esa tradición judía. Y dice, 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. Ahora, versículo 7, resaltar, subrayar, dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. Estábamos. Eso implica de que Lucas también estaba. Esta es la sección donde Lucas recorrió con Pablo, por eso que tiene tanto nivel de detalle. Y dice, antes ya decía dónde nos detuvimos, dónde nos esperaron, y por eso dice el énfasis en el nos, porque San Lucas también estaba. Ahora dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Domingo se reúnen los cristianos. Es el primer día de la semana en el que ellos se reunían ya a la fracción del pan. Y dice y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Tal vez a ustedes les pueda sonar porque, bueno, son prácticamente las 10:30 de la noche y ustedes están sentados del otro lado de la pantalla escuchando esta catequesis. Y dice, había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Bueno, aquí le tenemos a San Beda el Venerable, le tenemos a San Juan Crisóstomo comentando. Unos le ven el lado espiritual, otro el lado más moral. Pero dicen que el mundo es la oscuridad y que la palabra de Dios es la que nos ilumina. Y dice, un joven llamado Utico estaba sentado en el borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Unos destacan y dicen, qué ánimo, que el tipo se sentaba en la ventana con tal de escucharle a Pablo. O sea, no es que tenía que prender su computadora o su celular y desde su casa ahí tranquilo le escuchaba. Se tuvo que ir y quedarse sentado en una ventana para escucharle. O sea, así de importante era para Eutico. Otros destacan la pereza de poder quedarse dormidos. Otros dicen, no, él se quedó dormido por la naturaleza. Era un cansancio que él se ganó por el trabajo que hizo durante el día. Entonces ahí tenemos 3 posturas, ¿verdad? Tenemos esas ganas, esa lucha por escuchar la palabra de Dios. Tenemos lo que decía de la pereza de quedarse dormido y el que él se ganó ese cansancio con el esfuerzo que él llevó a cabo durante el día. Bueno, independientemente de lo que queramos ver, se quedó dormido el muchacho y se cayó del tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto, dice. Entonces aquí los comentaristas, los padres de la iglesia, hacen una comparación entre la resurrección que hizo Pedro en Jope. ¿Se acuerdan? En la ciudad de Jope estaba Tabita, que era una discípula que había muerto, y va San Pedro y le resucita. Ahora es San Pablo el que resucita. Y
Y bueno, si nosotros miramos de más arriba, es el Espíritu Santo el que obra siempre, el que obró en Pedro, el que obró en Pablo y el que obra en toda la iglesia hoy en día, pleno siglo XXI. Y dice, lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él, después de tomarlo en sus brazos. Entonces, es esa cercanía, es ese acogimiento del necesitado, de ese que está muerto por su situación económica, por su situación psicológica, por su situación espiritual, es hacernos próximos, es acercarnos, es hacernos presentes con aquellos que necesitan, acompañarles en su dificultad. Eso es lo que hace Pablo. Dice, se inclinó sobre él para tomarlo en sus brazos y dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Cuando nosotros morimos se produce un fenómeno extraño donde nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y va al juicio, para algún día a lo mejor volver y resucitar con nuestros cuerpos glorificados. Y dice, subió de nuevo, partió el pan y comió. Entonces le resucita, pero él continúa con la misión. Él continúa con la misión. Y dice, luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer. Aquí los padres nos dicen de que Pablo ya sabía que a lo mejor nunca más iba a volver a verles. Entonces dice, este es el momento de aprovechar. Yo suelo decirles eso, nosotros nos juntamos los lunes, 1 hora y media. Entonces, en esta 1 hora y media procuro desarrollar el contenido que nos va a servir, que nos va a alimentar de verdad. Y entonces hay veces que se extiende más, 1 hora 40, 1 hora 45, incluso hoy va a terminar un poco antes, no se preocupen. Pero, pero hay veces que vale la pena. Y en la medida en la que es para Dios, siempre vale la pena ese esfuerzo extra, esos minutos más, esos minutos más con Dios. Y dice, en cuanto al joven lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Entonces, Pablo hablaba y hablaba y hablaba. Se quedó dormido uno, se cayó muerto, le levantó otra vez. Y él obra. No solamente habla, sino que obra. Y esas obras le alegran mucho más a la gente que las palabras. Las palabras ayudan, reconfortan, dan ánimo, motivan. Pero lo que realmente mueve a una persona a querer actuar es cuando uno ve la vida de esa persona y dice, yo también quiero eso. Y ahí dice, en el 13, nosotros tomamos el barco para Aso. Debíamos llegar allí antes que Pablo y recogerlo, pues allí se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Nuevamente ya vimos en el mapa dónde está esa región. Y dice, al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso. Ahí ya estaba esa iglesia y él tenía un motivo para no hacer escala. Dice, ni demorarse más en Asia puede ser posible. Quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Imagínense, él quiso atravesar todo esto. Él estaba aquí en este lugar verde. Vamos un poco más a la derecha y está Asón, Lesbos, Mitilene. Ahí en el medio mismo estamos, al lado donde dice Mar Egeo. De ahí está más abajo Quío. Después Mileto. Está ya al otro lado. Allá abajo está Mileto. Y finalmente una escala en Trogilón. Volvieron a subir ahí donde dice Trogilio. Desde ahí él quería cruzar todo el océano para poder llegar a Jerusalén el día de Pentecostés. Y ahí, bueno, San Beda el Venerable nos dice de que él ya se había separado de los judíos y que él quería festejar la fiesta de Pentecostés, la fiesta del perdón y del Espíritu Santo. Entonces, es esto lo que desarrollamos por hoy, haciendo un resumen de todo. Leímos la carta a Timoteo, una partecita. Ahí nos muestra el mundo y nos muestra el camino de Dios. Nos dice, el mundo es así, ustedes síganle a Dios. Ustedes sigan las enseñanzas que el Señor nos da, que la iglesia nos presenta. Sean santos. Sean santos. Y aquí vemos la vida de San Pablo, como él predica, se va de un lugar a otro recorriendo todo, entregando toda su vida
por amor a Cristo. Mientras que predicaba, uno se queda dormido, muere y ahí Él obra, le resucita. Finalmente, vemos de que continúan viajando y que Pablo, siendo el apóstol, cuando hoy en día alguien dice el apóstol, generalmente se refiere a San Pablo. Él también quería irse a las fiestas, quería cumplir también, quería celebrar, quería festejar, quería estar con su comunidad. Entonces nosotros estamos invitados, así como Pablo, a ser valientes, a poder seguir a Dios, seguir el camino de Cristo, a donde sea que Él nos llame, siempre atentos a qué nos pide. Porque ahí vemos como Pablo, este lugar no, decía, acá, este lugar no, acá, esta batalla sí, esta batalla no. Pero eso implica escuchar. Eso implica hacer silencio y escuchar a Dios. Eso implica vida de oración, vida interior. Por lo menos empiecen 10 minutos por día, pero no suelten nunca. 10 minutos. Despiértense antes, duerman más tarde, no sé, elijan. Pero hagan. Entonces vamos a crear esa cultura eucarística para poder reunirnos para la fracción del pan, así como ellos se reunían, y dar gloria a Dios con nuestras vidas. Dar gloria a Dios con nuestras vidas. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este compartir, por esta oportunidad de estar aquí a diferentes lados de una cámara, pero bueno, es lo que tenemos, así que agradezcamos porque por lo menos eso podemos tener. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos el camino, esa actitud de discípula misionera. Tú fuiste la primera misionera que llevó a Cristo a su prima Santa Isabel y que estuvo firme al lado de él hasta la cruz y después de ella. Gracias, Madre, por mostrarnos el camino y por indicarnos siempre el camino a tu Hijo para que podamos hacer lo que Él nos diga. Gracias por amarnos, por interceder por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que en este tiempo de Cuaresma podamos hacer penitencia, que podamos terminar de preparar el corazón para la semana más importante. Este domingo es Domingo de Ramos, así que vivamos, si todavía no lo hicimos, con mayor recogimiento esta Cuaresma, con más tiempo para Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, contento de haber podido servirles, de haber podido servir al Señor en su presencia. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, les pido que la compartan, que la difundan, que vuelvan a escucharla para que puedan acoger y recibir lo que sea que no haya llegado todavía. Y si es que están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta al video, puedan suscribirse al canal y de esa forma también me ayudan con este trabajo de evangelización de llevar al Señor a todas partes. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Un abrazo en Cristo. Adiós.